Este año estamos en vuestro espacio, vuestra sala de prensa. Tenemos el Salón del Espejo, como saben ustedes, condicionado porque empieza esta tarde las reuniones de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, FEDE, que mañana tiene lugar aquí una jornada muy importante. Tenemos, según mis noticias, cerca de 1.500 inscritos ya, ¿no? Y eso le dará mucha visibilidad a la ciudad. ¿Conocen la asamblea o jornada que hace la Confederación de Directivos en Málaga, ¿no? ¿Tienen noticia de esto? El estar en el Salón de los Espejos ocupado hace que la tradicional rueda de prensa de presupuesto que tenía lugar allí lo hagamos en esta sala. Trataremos de ser lo más operativo posibles y con el apoyo también de la información que va saliendo en la pantalla, contarles a ustedes la realidad de las cuentas del año 14, como siempre hacemos con los presupuestos. Podemos comunicarle que es un presupuesto que supera ligeramente, pero supera el presupuesto del 2013 y alcanza la cifra en gasto de 690,7, cerca de 691 millones de euros, y el ingreso supera los 692 millones de euros. Todo eso hay que resaltar, ese crecimiento, aunque sea moderado, el mérito, el esfuerzo que tiene, porque estamos en aplicación de un plan de ajuste, como saben ustedes, y estamos manteniendo una moderación fiscal que es clara y, digamos, bien rotunda desde el inicio de la crisis. También es bueno decir como resumen, iremos viendo ahora más detalles, que la deuda municipal se va a reducir en 44 millones de euros en relación a la que tiene bajo su control el Banco de España. Saben ustedes que es lo que se llama el perímetro municipal, lo que está, digamos, en la responsabilidad del ayuntamiento su pago. Luego hay disminución de otros 13 millones largo de euros, 13,6, casi 14, de deudas que tenga EMASA, MT, distintas empresas que no dependen de este perímetro municipal. De tal manera que nos situaremos a final del año 14 en una cifra de unos 665,8 millones de euros de deuda, ya bastante por debajo de los 700 millones. A final de este año estaremos en los 709, después de las reducciones que a lo largo del año se vienen haciendo. Por tanto, otro aspecto importante. El presupuesto está hecho además en términos, del punto de vista de sus números, para que podamos seguir pagando a proveedores en corto plazo. Estamos ya en 21 días. Yo felicito a Economía, Hacienda y a todo el Ayuntamiento, porque al final esto refleja una agilidad en la tramitación de facturas, que es muy importante, y una agilidad en los pagos. Y los servicios públicos se siguen prestando con toda la calidad y eficacia, ¿no? Vamos a hablar luego de partidas para apoyo al empleo, pero es importante resaltar lo que supone de apoyo al empleo el pagar en 21 días. Meses atrás estábamos en algo más, entre 20 y 30, pero hemos ido bajando, como saben ustedes, ¿no? Se hace una apuesta clara por los distritos, vamos a crecer un 30%, y se apuesta, ese es el resumen de los presupuestos, por los ejes estratégicos de la ciudad, que saben ustedes que es la ciudad de la innovación, la tecnología, impulsando una nueva economía, una nueva actividad, y al mismo tiempo la ciudad de la cultura, que apoya a su vez a la ciudad del talento y la innovación, pero que facilita también crecer como ciudad de turismo clarísimamente y generando empleo clarísimamente. Como le decía, la cifra es un crecimiento del 1,5% respecto al año 2013. Es evidente que se plantea una contribución clara a la reactivación económica mediante ese fomento de generación de empleo, del empleo, el apoyo a empresas y emprendedores, y mediante ese pago rápido a proveedores, y atender además en la vertiente social, lo veremos en los números, a los colectivos más vulnerables, más frágiles. En capítulo de inversiones crecemos un 4,4% y llegamos a los 52,5 millones de euros, la mayor parte financiados con ahorro corriente. Se prioriza claramente los barrios de la ciudad, con un incremento, como decía, de un 30% en la partida de distritos, que llegan a incrementar en 1.015.000, lo que tenían en el año 13, y van a alcanzar 3.015.000 en la gestión directa de los distritos. El gasto social en su conjunto representa más de 58 millones de euros, sube un 5,5%, lo cual es otra demostración de capacidad de respuesta a los problemas. Fíjense ustedes, recordemos, objetivos prioritarios y estratégicos de la ciudad, atendidos, insistiremos en esta idea,
esfuerzo en el empleo, en el pago pronto a proveedores, esfuerzo en el empleo en movilizar el máximo de inversión posible y esfuerzo en el empleo con políticas activas de empleo, pero al mismo tiempo política social creciente con un 5,5%, con aumento en el apoyo a las familias y colectivos más vulnerables, con el servicio de ayuda a domicilio, la atención a la dependencia, la promoción y reinserción social, la accesibilidad, participación ciudadana, viviendas sociales, ayuda de bonificación, alivio al transporte. Hablaremos luego de vivienda también. El fomento del empleo y la actividad económica experimenta un crecimiento del 12% y reciben 21,4 millones de euros que se destinan a apoyo a emprendedores, incubadoras de empresa, cursos para becados, inversiones en parques empresariales, comercio, mercados. La reactivación se impulsará mediante el mantenimiento del plazo medio de pago, como hemos dicho, de 21 días, plazo corto, y con ayuda e incentivos de empresas y emprendedores que alcanzarán 4,3 millones de euros. Ahí hemos de destacar las que el INFE crece sus partidas y por Málaga dedican a esta finalidad, ¿no? En innovación, nuevas tecnologías, tenemos un capítulo de 4,5 millones de euros. Hemos de destacar el capítulo correspondiente al CEMI, al Centro Municipal de Informática, que destina casi 300.000 euros a adquisición de software, que es necesario para avanzar la implementación de una administración electrónica y para continuar, además, dentro del área de nuevas tecnologías, cuyo responsable, además de portavoz, me acompaña aquí, como me acompaña, lógicamente, el responsable de Economía y Hacienda. Continúan también todos los proyectos relacionados con Smart City Málaga Valley. La apuesta por la cultura y el turismo, podemos verlo luego en detalles, como dinamizador de la actividad económica, además del deporte y la educación, alcanzan los 33 millones, casi 400.000 euros, 33.397.000. Recordemos el esfuerzo del Museo Thyssen, la Fundación Casa Natal, del Picasso, de la Casa Natal, Museo Rebello de Toro, el Centro de Arte Contemporáneo, el CAC, Teatro Cervantes, el Festival de Málaga, Cine Español, la Orquesta Filarmónica de Málaga, por resaltar lo más importante. Los servicios públicos de calidad que el Ayuntamiento va a mantener, claramente, hemos de destacar los 78 millones largos de euros para seguridad, el ciclo del agua, en su conjunto, que recibe 76 millones y medio, maneja, digamos, ¿no?, el mantenimiento de zonas verdes, 13 millones y medio de euros, transporte urbano, en su globalidad, un presupuesto de 61 millones de euros, la aportación, además de 1.237.000 al Consorcio Metropolitano de Transporte, que saben ustedes que nosotros mantenemos nuestra aportación con pago puntual, el alumbrado público, 11.961.000. He de resaltar que esta cifra no crece más de lo que está aquí, porque hemos hecho un esfuerzo muy importante en estos años de reducción de la intensidad, reductores de flujo, y también de adaptar lámparas a bajo consumo, LED, etcétera, ¿no? Recogida de residuos, 22.700.000, casi 22.800. Tratamiento de residuos, 18 millones. Limpieza diaria, 45.994.000, casi 46 millones. Servicios funerarios, 6 millones de presupuesto. Aparcamiento, 10 millones y medio de presupuesto. En gastos también es bueno hablar del capítulo personal, que se incrementa un 1,55% y que se debe, pues, a los temas de antigüedad, incremento de la base de cotización, las 30 plazas de bombero que se van a convocar en el año 2014, y hemos de recordar que el Ayuntamiento mantiene las pagas extras a sus empleados en el 14, lo que ahora y seguirá manteniendo, y seguirá contando con los interinos que ahora mismo dispone, ¿no? Quedan congelados, como es ya sabido, los salarios de los concejales, y la suma de retribuciones de personal directivo eventual disminuye un 4,4%, supone un ahorro de 200.000 euros. Ya les hablo a ustedes de la reducción de deuda, de la cifra importante que vamos año tras año en este momento realizando, y que nos va a permitir cerrar el año, como decía, el año 14, con 665.841.000, ya bastante alejado de los 700 millones de euros, en lo que se refiere a la deuda del llamado perímetro municipal. Hemos también de insistir en que mantenemos la estabilidad presupuestaria. Hemos tenido una capacidad de financiación con recursos propios de más de 45 millones de euros,
y hemos consignado para el fondo de contingencia 8.200.000 euros, en la línea de lo que ya venimos haciendo el año 13 para urgencias e imprevistos, y todo eso supone un factor de estabilidad muy claro en la ejecución presupuestaria. Recuerden ustedes que el año 13 de esa partida pudimos con ella atender los gastos producidos para atender los desperfectos que la ciudad provocó las intensas lluvias del 17 de noviembre del año pasado, del año 12, y asimismo atender la, digamos, contingencia no prevista de la culminación en el 13 de una serie de trámites de expropiaciones con sentencias que suponían unos pagos de urbanismo, y los hemos resuelto de esa forma, ¿no? Las previsiones de ingresos se han hecho sobre 692.624.000 euros, con un incremento del 1,09%, un escenario, como decíamos, marcado por la moderación fiscal, por sexto año consecutivo, porque hemos de recordar que desde el año 2009 era de aplicación los nuevos valores catastrales y hemos, como saben ustedes, aplicado el IPC en el 9 y en el 12, la subida cero, que es menos que congelar, es bajar, en el 10 y el 11, con aquellas bonificaciones potestativas que extendimos más allá de lo que la ley permitía, llegando al año 12 fuera de las 3 que legalmente podíamos hacer. En el 13 ya aplicamos los valores, hicimos una reducción del tipo muy importante, que ha quedado en el 0,45 y que supone, este tema ya ha sido explicado en las ordenanzas, un mantenimiento del esfuerzo fiscal muy claro, y que se nota en que el ingreso del IBI para los ciudadanos, el conjunto de ciudadanos, está en el 2,5%, 2,6%, el incremento en los ingresos del IBI que tiene el Ayuntamiento en su globalidad. En el tema de ingresos hemos de decir que hay una congelación anunciada, porque así la ha anunciado el Gobierno andaluz, en la partida de participación en los tributos de la comunidad autónoma, la llamada Patrica, y que se añade a la que ya hubo en el año 13 y que nos, digamos, en relación a las previsiones legales que había hecho el Gobierno andaluz, nos sitúa con 6,5 millones menos de euros, que lógicamente pues, debería tenido destino fundamentalmente inversor, porque teniendo atendido los gastos corrientes podíamos así haber planteado. Pero es bueno recordar, cuando hablamos de inversiones y de gastos, que el concepto gasto corriente, que muchas veces se contrapone como si fuera menos importante que las inversiones, es un esfuerzo muy importante, son inversión, en definitiva, porque se traducen en el mantenimiento de empleo, la generación de actividad económica, de una u otra manera. Y recordemos que los gastos corrientes, que queremos calificarlo también de inversión, medio ambiente tiene no solamente en el tema del IMASA, también parques y jardines, el Imposan, toda la actividad ambiental, más de 100 millones, 103,9 millones de euros. Seguridad, hemos hablado antes, unos 78 millones de euros. Bienestar social, 28 millones y medio. Operativo, más de 26 millones de euros. Distritos, 24 y pico. Cultura, 15 y pico. Movilidad, accesibilidad, 9 y pico. En fin, sigamos. No voy a hacer la relación completa para no cansarles, pero todas estas partidas que hay tienen una finalidad inversora clarísima. Si no gastamos en gasto corriente en turismo 2,5 que tenemos aquí en total, la actividad de promoción turística que la ciudad genera durante el año para atraer más turismo, como vamos creciendo, no tendríamos esos efectos económicos tan claros. Igual en las actividades de cultura. La cultura no es solo la inversión del bien, no solo es construir, rehabilitar el Palacio de Villalón, y decir eso, es mantener el Museo Thyssen todos los años. El Rebollo de Toro no es solo la rehabilitación de la Casa de Pedro de Mena, es mantener la fundación del Museo Rebollo de Toro. El Centro de Arte Contemporáneo no fue solo rehabilitar el mercado de mayorista, es mantener el Centro de Arte Contemporáneo todos los años. Es evidente que el concepto se entiende con mucha claridad. Igualmente en materia de las empresas, MASA, MT, Instituto de la Vivienda, a las que añadimos lo de la Sociedad de Vivienda, Gerencia de Urbanismo, Gestión Tributaria, el Imposan. Todo es necesario. Palacio de Ferias, con su efecto económico clarísimo, tiene un componente ligado al concepto de inversión, sea áreas directas del Ayuntamiento, sean las empresas o organismos que estamos comentando. Unas palabras sobre las inversiones consolidadas, ya les he dicho a ustedes las grandes cifras, la global, pero si desglosamos y entramos en detalle, tenemos en urbanismo 25.353.000 euros, a los que se unen unos 860.000 de transferencia al Instituto de Vivienda, que van en el apartado de vivienda ya recogida, y que tiene el destino
de atender expropiaciones de suelo no PMS, no patrimonio municipal, por casi 4 millones de euros, una liquidación de la obra de soterramiento del AVE que no se produjo en el año 13, volvemos a presupuestarla, hemos dispuesto de la partida presupuestaria, ustedes lo saben, en el año 13, por razones de eficacia y eficiencia, pero la volvemos a plantear en el 14 por si viene la liquidación correspondiente de 3.300.000. Esto corresponde al esfuerzo municipal importantísimo que se hizo para el soterramiento del AVE, que al final va a costar casi 40 millones de euros, y que estuvo presupuestado en unos 20 millones, obra que, como saben ustedes, ha correspondido hacer a la Administración Central, ¿no? Ya se terminó años me permiten ustedes, ¿no? Pues la apertura del AVE, estamos hablando, se hace en diciembre de 2007, estamos hablando de una obra de hace ya algunos años. Aportamos también desde urbanismo 2,5 millones, una partida más significativa que año pasado, que este año 13, para adecuación del equipamiento cultural en la esquina de los Muelle 1 y 2, popularmente conocido como el Cubo. Dedicamos una partida importante, 2,5 millones, para conservación de pavimentos y firmes, de 2,5 millones. Para los edificios de Tabacalera prevemos 2.184.000 para... Aquí está, en parte, módulo 5, en parte los otros edificios de Tabacalera. Campamento Benítez, ya ha sido esto anunciado, además de lo que ahora mismo tenemos en marcha, 2 millones de euros en el año 14. El plan de asfaltado 2014, que es una novedad, 2 millones de euros. Se ha hecho cosa de asfaltado, pero no como un plan así más sistemático. Obras de urbanización en distrito, 1,5 millones. Actuaciones en edificaciones municipales en distritos, 1.400.000. Ponemos un esfuerzo de una partida de 600.000 euros para, junto con colaboración pública-privada, subrayo se ha hecho y habrá que hacer un pliego bien pensado, nos permita abordar el traslado de las caballerizas en la zona de Teatinos. Hay una visibilidad en el presupuesto de esta respuesta a una demanda vecinal que tiene ya cierta antigüedad y que, a pesar de la crisis, queremos abordar. Finalización de obras de la primera fase del proyecto del Boulevard, la partida que lo permite finalizar, algo más de medio millón de euros. El carril de la Sultana, saben ustedes, corresponde a la zona de Bailén, Miraflores, una obra también de hace tiempo pedida, algo más de medio millón de euros. Ponemos también una previsión de 500.000 euros para los estudios y proyectos en la defensa de la ciudad en materia de inundaciones, tema que venimos mejorando y completando esos estudios para cuando tengamos ocasión presupuestaria es fondos europeos, mayor, digamos, capacidad presupuestaria en la Administración Central y en la Administración Autonómica. Recuerdo que la autonomía baja un 13%, me parece, las inversiones en este año 14 respecto al 13. Cuando haya más capacidad de inversión, poder plantear una acción conjunta que nos dé respuesta y nos deje la ciudad más defendida. Plaza Virgen de Belén es un tema que, saben ustedes, ha abordado ya y que se complementa con esta cifra de 326.000 euros. Programa de acción también con los vecinos, un tema de plaza, aparcamientos, etcétera. Programa POCTEFEC, aquí tenemos las aportaciones nuestras de renovación urbana que se iniciaron en el 13, 280.000, iniciativa urbana 271.000. Arroyo Aceiteros es un tema de la zona de Ciudad Jardín, parte alta entre Mangas Verdes y Monte Dorado. Algunos de ustedes tendrán seguro la geografía urbana de la ciudad en la cabeza de esta zona y que es una demanda también antigua, difícil de resolver porque es un arroyo que es calle y no está pavimentado, como saben ustedes, ¿no? Es el arroyo que luego genera los problemas en la Avenida de las Postas cuando está embovedado, ¿no? Y queremos también evitar que de esta forma se genere más aterramientos en la zona de la Avenida de las Postas, ¿no? Centro de Mayores de Miraflores es una inversión muy importante desde el punto de vista, porque la gerencia es un organismo transversal desde el punto de vista de inversiones, que está haciendo inversiones, como ustedes, para política cultural, que hace inversiones para temas de política social, que hace inversiones, en este caso, para un centro de mayores en unas locales que suman casi 800 metros cuadrados, que tenemos negociada su adquisición y que va a permitir atender un déficit histórico en materia de equipamiento social en la barriada de Miraflores de Los Ángeles, ¿no? Y que vamos también ya a iniciar con cargo a este año y completarlo con esta partida, ¿no? Luego el Plan Provincial de Obra y Servicio, convenio con Diputación, actuaciones en los distritos periféricos, conclusión de la mejora del aislamiento acústico en Teatro Segaray, una inversión cultural, que supone 85.000 euros. Luego queremos acondicionar y resolver los temas de la planta arqueológica en el sótano del Museo Carmen Thyssen, tarea que quedó pendiente cuando vimos las obras, recuerdan ustedes, antes de inaugurar el Museo Thyssen.
para que pueda ser defendido la riqueza arqueológica de la zona y en su día poder ser visitado. Una cosa pequeña, el sótano arqueológico de calle Sister, que tenemos en propiedad municipal, Sister número 3, ¿no? Hay que destacar también las inversiones fuertes de EMASA, que superan los 8 millones, casi 8.800.000 euros, en contadores, en red de abastecimiento y saneamiento, instalaciones técnicas para aprovechamiento de biogás, eliminación de olores en la Edar del Guadalhorce, incremento de la capacidad de depuración en la otra Edar, tratamiento del Peñón del Cuervo, y construcciones con mejora en depósitos en Olleta Alto y Sierra de Churriana por más de 1 millón de euros, esta partida específica de contadores. Sistemas de información, proyectos con la UMA en I+D, referente a temas fundamentalmente de contaminación de agua, el tema de las natas, se viene trabajando en investigación con la Universidad de Málaga. Vivienda, vamos a destacar esta partida, 4.645.000. Es bueno recordad que ahí estamos trabajando el Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad de Vivienda, Sociedad Municipal de Vivienda. Y si ustedes comparan con el año 13, tenemos menos dinero presupuestado. Y ustedes dirían, ¿y por qué? Pues porque hacemos un presupuesto a la vista de la experiencia del 13 con más realismo y pragmatismo. ¿Qué nos ha pasado? En el 13 preveíamos poder tener créditos para actuar en el subte 8. El subte 8 tenemos suelo urbanizado para hacer 1.000 viviendas, pero entre que no hay una política, una determinación desde la Junta, ahora se va a empezar a mover el borrador, quiero recordar, del proyecto de ley, las disposiciones que la Junta hace en materia de vivienda. No sé si va como ley o si va como una actuación reglamentaria, pero el caso es que hay un cambio nuevo en el tema y queremos ver cómo a lo largo del año 14 podemos contar con recursos del Estado que pone en manos de la autonomía para rehabilitación y para temas de construcción. Porque la construcción de alquiler tiene sus dificultades de que el punto de vista que para poder ser abordada desde una entidad, sea en este caso pública, como somos nosotros, que hemos sido la entidad, yo creo, quizás de más esfuerzo en vivienda a lo largo de estos años en Andalucía, de las entidades públicas que hay. Y en los últimos años, en Málaga, VPO, como el Ayuntamiento de Málaga, ni públicos ni privados, digamos, han realizado. La Junta, saben ustedes, que hizo 36 viviendas en los últimos 10 años en materia de VPO, ¿no? Pero se necesitan unas aportaciones de subvenciones que tienen que venir desde las administraciones central y autonómica, ¿no? Nosotros, en definitiva, abordamos aquí inversión o prevemos partida presupuestaria para la promoción de la UE 32, que son 33 viviendas de VPO, como saben ustedes, 1.400.000. Luego, para rehabilitar bloques en Palma-Palmilla, el llamado Proyecto Hogar, que tanto cariño le tenemos y tanto deseo de ir desarrollándolo, impulsándolo, y que permítame que recuerde que justamente el pasado lunes tuvimos una reunión, a la cual no pude asistir porque me coincidió con la reunión del Metro, de homenajear y agradecer a los presidentes de las comunidades de la zona de La Palma, 100 comunidades de vecinos que nos esforzamos en constituir en estos años. No había comunidades de vecinos allí, comunidades de propietarios en definitiva, para abordar un programa de rehabilitación que se hizo en términos de un 90% municipal o un 10% esfuerzo vecinal. Ahora estamos en un 95,5, mayor esfuerzo todavía en estos casos concretos, queremos seguir en ese tema. Pero nos gustaría contar con los recursos que la Administración Central pone en disposición de la autonomía para los temas de rehabilitación y que lo canalice hacia municipios como el nuestro, que hace esfuerzos tan importantes. Ahí ponemos casi 1 millón de euros. Luego tenemos Nuestra Señora de Fátima, Carlinda, 2 VPO en alquiler, con opción a compra de casi 1 millón de euros, actuaciones directas también en Palma-Palmilla, etcétera, San Félix de Cantalicio, subvenciones a rehabilitación, en definitiva, 4 millones casi 650.000 euros. La AMT, para adquisición de vehículos, la cuota de leasing del 2014 son 1.939.000 euros. En movilidad, 1.520.000. Voy a destacar la partida de 1 millón de euros para carriles bici, planteada en términos, en base a lo hablado con la Junta de Andalucía, de un convenio de colaboración entre Ayuntamiento y la Junta, instalaciones semafóricas, todas las que se hacen nuevas van con avisadores acústicos, como saben ustedes, ¿no? En definitiva, esa es la cifra. Sociedad y para eliminación de barreras, que seguimos en esa línea de eliminación de barreras en la ciudad. En aparcamientos, 1.412.000. Saben ustedes que hay un esfuerzo muy importante en los aparcamientos para residentes en la obra de Nosquera, que antes he hablado, y está aquí la dotación presupuestaria correspondiente. Permítame que en Parsemasa
destaca 880.000 euros para nuevas tanatosalas y otras actuaciones en San Gabriel. Las obras de San Miguel, que van, yo creo que con un rendimiento muy bueno de costo-eficacia, cambiando y transformando el cementerio de San Miguel, y equipamiento informático. Pro Málaga tiene 749.000 para mejorar la red de incubadoras, el apoyo a empresas, la puesta en marcha de una nueva incubadora en el centro, Capital Semilla y nuevas tecnologías, 700.000 euros, donde hemos de destacar los 695.000 de CEMI para equipos, programas y proyectos. En operativos, 540.000, hay un esfuerzo importante en adecuación de mejora al recinto ferial, donde ya pasados los años tenemos que hacer alguna nueva inversión de algunos de los elementos comunes del conjunto del recinto ferial. Algunas obras dentro de aquí del ayuntamiento, primera planta, queremos mejorar la adecuación de la sala de prensa, donde estamos, precisamente, área de comunicación, etcétera. Seguridad, distintas obras en parque de bomberos, instalaciones policiales, casi 400.000 euros. Y vienen, pues, Gestrisam, playas, consorcio de transporte, que tiene también para inversión, accesibilidad, que antes me refería, comercio, para rehabilitar y mantener parques, mercados municipales, Málaga Deportes y Evento, Palacio de Ferias y Congreso, etcétera, etcétera, hasta sumar el total que antes le he dicho a ustedes. Pero hay que destacar las inversiones gestionadas desde los distritos, que se traducen en acciones muy concretas, las que hacemos los distritos. En gerencia hemos hablado de actuaciones que todas tienen nombre y apellido en distritos malagueños, les he situado algunos, pero recordemos que la capacidad de inversión de los distritos crece un 30% en relación al año 2013, ¿no? Y aquí viene, en una nota que se la daré a ustedes, la distribución por distrito de este esfuerzo inversor. Yo resumiría, he ido con un texto que no ha seguido exactamente las proyecciones y comprendo que su atención es pedirle un doble esfuerzo, oírme a mí y ver los documentos que hemos puesto en PowerPoint, pero me parece a mí que el PowerPoint, que quiero agradecer enormemente a todo el equipo de Economía y Hacienda, a quienes han trabajado en presupuesto durante meses, porque este presupuesto que hoy estamos aquí sintetizando en media hora, por mi parte de exposición, tiene detrás casi miles de horas de trabajo del personal, que forzadamente, recogiendo las aportaciones de todas las áreas, de las empresas, etcétera, ha hecho, pues, en fin, yo no diría el milagro, pero sí el buen trabajo de cuadrar cifras, de plantear un presupuesto realista y pragmático, verdad, un presupuesto verdad, como tiene que ser, pero además no tendría los informes favorables que tiene que tener un presupuesto para ser aprobado. Planteado en términos de moderación fiscal, insisto en esta idea que me parece importantísima en una época de crisis, que busca un esfuerzo en políticas activas de empleo, en hacer inversión, más que el año 13, en reducir deuda, poniéndonos ya una cifra a final del año 14, la deuda del Banco de España, de 665 millones de euros. Incrementar el gasto social de manera significativa, tratar de tener todas las virtudes y ningún defecto. Permítanme ustedes que lo resuma así. Bueno, ustedes dirán que a lo mejor es una exageración de alcalde enamorado de la ciudad y enamorado del presupuesto, pero tengo que agradecer el esfuerzo del área de Economía y Hacienda, la persona de su delegada, de todo el equipo de Economía y Hacienda y de todas las áreas municipales, y lo hago agradeciéndoselo al portavoz, porque todas las áreas han trabajado en plantear objetivos realistas, en hacer esfuerzos de ajustes a lo largo de estos años y conseguir que seamos un ayuntamiento. Usted dirá que eso lo pueden decir todos los alcaldes, pero yo creo que pocos alcaldes pueden presumir de tener un ayuntamiento que pague en 21 días y que mantenga los servicios y que mantenga el empleo y que se plantee 30 plazas de bomberos en el año para resolver un tema histórico que en esa materia tenemos, ¿no? Y atender aún mejor, tener más seguridad en esa materia, ¿no? Yo creo que, en resumen, es el mejor presupuesto posible el que tenemos y del cual nos podemos sentir todos orgullosos. Pero ustedes ahora... Venga. Ha relatado usted una serie de inversiones que se van a hacer. No ha mencionado usted un asunto que está al orden del día, como es la historia. ¿Se ve algo para la historia de la que viene? ¿En inversión? No parece lógico ni necesario, ¿no? Fíjese, primero le voy a contestar a usted, luego haré un comentario en relación de comparación con otras administraciones. La Historia y Victoria lo estamos enfocando más como una actuación de colaboración pública-privada,
en principio, ¿no? Por lo tanto, si seguimos por ese camino, no hay que prever ninguna inversión pública, si seguimos por ese camino. Y es lo que le puedo decir sobre ello, ¿no? Boulevard ha dicho la cifra, perdón, quería preguntarle, quería pedirle que repitiera la cifra del Boulevard y luego al metro. ¿Qué va destinado al metro? ¿Tiene usted alguna partida reservada para el suburbano? Hemos incrementado la partida de aportación a la AMT para prever las consecuencias de, digamos, el funcionamiento del metro en las cuentas de la AMT. Pero en cuanto a la pregunta que usted me plantea, no hemos de plantear ninguna partida porque, atendiéndonos a los documentos que están firmados, tendrá que ser un año después del funcionamiento, a un año después cuando tengamos noticias de cuál es la aportación. De aquí entonces, como saben ustedes, primero antes hay que entrar en funcionamiento. De acuerdo con lo hablado el otro día, pactado el pasado lunes, antes de ayer, hay que configurar un nuevo documento, un nuevo convenio, donde se vea exactamente cuál sería esa aportación municipal, que nosotros, lógicamente, tratamos que sean los términos más moderados posibles, o sea, de acuerdo, en todo caso, con las cifras que sobre esta materia existían en el año 2003, 2004, 2005, cuando se fueron haciendo luego adjudicaciones de obras y los contratos correspondientes entre la Junta y la concesionaria, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna obligación de prever ahora ninguna partida porque, uno, no ha empezado el metro, dos, no ha pasado el año. No ha empezado a funcionar, me refiero. Pero aún así ha dicho que... He previsto, nosotros sí tenemos que prever en nuestra empresa de la línea de transporte, que como el metro va a funcionar, estoy seguro, yo ya no sé la fecha, eso la Junta tiene que decirlo y hasta ahora no lo ha dicho. Tampoco el lunes se dijeron fecha, ¿no? Pero en fin, a lo largo del año seguro y lo más normal que sea dentro del primer semestre y sin esperar muchos meses dentro del primer semestre, ¿no? Debe ser así. Nosotros hemos hecho una previsión hecha sobre los términos de que estuviera funcionando todo el año el metro, la parte que iba a funcionar, Vialia hacia Carretera de Cádiz, Vialia hacia la universidad. ¿Por qué lo hemos hecho durante todo el año? Porque cuando se configura este presupuesto, se conforma este presupuesto, estábamos en la noticia de que empezaba a funcionar antes de fin de año, es lo que se había dicho. ¿Pero qué partida? 1 millón y pico, no me acuerdo del pico exacto, 1.300.000 euros, más. ¿Cuánto dinero destinan a pagar a los bancos la deuda que tiene el Ayuntamiento de Málaga? ¿Cuál es la partida? Nosotros, si le he dicho a usted que bajamos 44, eso es justamente lo que vamos a dedicar a amortizar. Entiendo que es así. ¿Eh? La gráfica no se ve. Creo que es así, ¿no? Espérate un momentito. De amortización es esta. ¿Eh? Sí, pero es. Pero pagamos más. Eso es lo que bajamos. Nosotros bajamos esto. Sí. Yo voy a la cifra de... No, aquí esto es amortización. La cifra de interés, si usted quiere saberla, la buscamos y se la decimos en un momento, ¿eh? Vamos a ver, gastos... 23 millones en intereses, ¿no? Habrá que sumarle los intereses. Esto es lo que amortizamos. Lo que disminuye la deuda. Gasto al financiero. banco se le paga más, pues se le paga intereses. Claro, Eso claro. es lo que disminuye No, la pero deuda. usted me ha preguntado primero lo que bajamos, amortizamos de deuda, ¿no? Bien. Yo se lo digo, Los intereses, nosotros bajamos el pago de intereses un 11,02% respecto a 2013 y tenemos previsto un pago de 23 millones de euros de intereses. Eso es. Luego las amortizaciones que son 6,21%, su peso es un 7%, la carga financiera es un 0,14%, el total. Claro, es que aquí está hecho sobre el total. Este es el total. Este es el consolidado. Claro, yo le he dado un dato a usted para no... Siempre, al final, es complejo no liarse. Y trato de no confundirles a ustedes y ser muy claro. Le he dado a ustedes datos en relación a lo que llamamos el perímetro. Eso del perímetro municipal, cuando el plan de estabilidad se dijo, ¿no? Aquello que es ayuntamiento, organismos que dependen del ayuntamiento al 100% o en un porcentaje de más del 50%. Cuando la empresa o organismo no depende del ayuntamiento, desde el punto de vista económico, presupuestario, no le pasamos recursos, o los recursos que les pasamos, por ejemplo, la MT, son menos del 50%, está fuera del perímetro municipal. Y por tanto eso en la cuenta que yo le he dado a usted no está.
Si yo le pongo a usted la cuenta total, me parece que son 50 millones, lo que tengo yo aquí, 50,4. 50,4 millones de amortización es en el conjunto del presupuesto consolidado, me parece. Es el dato que tenemos aquí. Sí, además habría que poner la deuda que quitamos a través de la PIE, que no lleva intereses, pero que también es deuda que restamos. Pero la PIE es que ahora no se contabiliza, que es otro pequeño lío. La PIE se contabilizaba antes y el Ministerio de Hacienda ha dado instrucciones de que la PIE no se contabiliza como deuda. Entonces, comparando en términos homogéneos, es complejo. Yo le digo la realidad de este tema, ¿no? Damos los datos del Banco de España porque es realmente lo que se valora. No, es todo el holding. Banco de España es, yo le leo, Ayuntamiento de Málaga, Gerencia de Urbanismo, Instituto Municipal de Vivienda, Agencia de Energía y ProMálaga. Son 44 millones más los 23 en interés. Más la parte que ahí hubiere de estos créditos de intereses, porque el 23 es del consolidado, con lo cual será más. Aquí hay más, en lo otro hay algo menos. El perímetro es menos que total, ¿no? El perímetro es lo que es municipal. Eso es, claro. Exactamente. Exacto. Referencia Pero para que usted se sitúe hablando de deuda, los créditos, por ejemplo, del Instituto de la Vivienda, que están contabilizados aquí, hipotecarios, recuerden ustedes cuando contamos los hipotecarios, no lo contamos, son 103 millones de euros. 103 millones, sigue siendo, bajamos 4 millones en el año 14, pero al fin de año serán 103 millones todavía. Un esfuerzo que estamos haciendo nosotros porque otros que tenían que hacerlo no lo hacen. Hay que decirlo así. Porque usted me pregunta, no porque usted me lo pregunte, aunque me preguntara otro también lo diría, cuidado. Vamos a ver. En ingresos. Sí. En el IBI. Vamos a ver, impuestos. Se ha ido la luz. Por aire. No la luz, sino el sonido. Sonido. Sí, llega allí bien. Ahora. Ahí, muy bien. Bien. Impuestos directos e indirectos. Nosotros tenemos en impuestos directos un incremento del 5,38%, son 213 millones de euros, pero quiero matizarlo a usted que dentro de estos impuestos locales tenemos el IBI con un incremento del 2,7%, que entiendo que es el incremento a los ciudadanos en general. El vehículos de mecánica, hay un decrecimiento del 4,22%. O sea, el IBI está en 119 millones, el vehículos en 28 millones, plusvalía 28,6 millones, ahí hay un incremento del 20,88%. Tendrá que ver en parte con los valores catastrales en alguna medida y las previsiones de transmisiones patrimoniales que se vayan produciendo. Y el IAE, 16,8 millones, con una bajada del 1,74%. Nosotros aquí ponemos también la participación en los tributos del Estado sobre IRPF, que saben ustedes que hay una parte en lo que llaman cesta de impuestos, en 7.082.000, que tiene un decrecimiento de 1,38%, de acuerdo con los datos que la propia Hacienda nos ha dado, ¿no? En impuestos indirectos tenemos 14.171.000, con un incremento del 1,72%. Hemos de señalar que impuesto nuestro, el ICIO, baja 1,64%, casi 7%, 4.400.000, y la participación en el tributo del Estado, correspondiente en este caso, supongo que es IVA, no sea otro impuesto indirecto, hay un incremento del 3,31%, datos del propio Ministerio, ¿no? 9.774.000. Sí. No, es la liquidación, que siempre hay que prever que la liquidación se hace meses después, porque siempre habrá la típica discusión, en el noble sentido de la palabra, aclaración de las obras exactas que se han hecho, esto de más, esto de menos, etcétera, etcétera, y se ha calculado una cantidad que no quiere decir que sea exactamente esa. Si puede ser menos, será menos. Eso nuestros técnicos, lógicamente, tienen la obligación de defender el interés público, pero hemos hecho una previsión para tener ahí una respuesta presupuestaria. ¿No hay partido para empezar nada No, nuevo? es que en el Boulevard, para poder empezar algo nuevo, necesitaríamos tener nuevos suelos, nuevos espacios, como usted recuerda, no existen.
tener, en todo caso, resuelto la conexión con la ronda, tema que para poder conectarnos a la ronda tendríamos que tener la ronda dentro de nuestro perímetro municipal, si usted me entiende aquí la metáfora, y no hemos querido tener la ronda hoy por hoy dentro de nuestro perímetro municipal como vía urbana municipal, porque quedarán algunas cosas más conforme nos vayamos acercando hacia el centro también, ¿no? Eso podrán ir saliendo esas actuaciones cuando se actúe en la zona de Antiguo Repsol, cuando se actúe en los suelos que hay de la antigua zona de Cortefiel, etcétera. De ahí podrá salir recursos para poder también la trama urbana que conecta hacia la estación de autobuses y Vialia, ¿no? No olvidemos que esta vía tiene una finalidad muy clara en la movilidad sostenible, porque el carril Busbao que había proyectado el Ministerio de Fomento, la forma de entrar más directa es esta, y está así previsto, ¿no? Pero parece que hacer la rotonda, en fin, queda una serie de cosas para hacer, pero vamos poniendo los cimientos para ello, como se pusieron los cimientos con la obra que he aludido del soterramiento del AVE. Esos 40 millones de euros fueron un dinero muy bien gastado, a pesar de su cuantía, porque ha permitido, digamos, conectar la ciudad al norte y al sur del ferrocarril. No le ha oído bien, dice usted. Dos y pico, vamos a recordar el pico exacto. Tenemos, aquí tenemos tanto el módulo 5, que es un módulo administrativo de nuestra tecnología, como actuaciones que abordaremos, lógicamente, en lo que queda ahí por completar, sobre todo en el llamado módulo 3, me parece que es el nombre, porque tanto el 4 como el 2 están terminados en sí mismos. El 2 es el central, como recuerdan ustedes, el 3 es el que es situado a la derecha. 2.184.000. Siempre hemos previsto cantidades que no se han gastado, igual que la del cubo, pero el cubo del año 13, es que a estas alturas del 13 todavía no es nuestro. Ustedes lo conocen, ¿no? No es nuestro. En primer lugar, para el módulo 5, que es un módulo de servicio municipal, donde está el área de innovación, nuevas tecnologías, y ahí habrá una cantidad importante de esta cifra, y luego es completar, ya veremos si es necesario. El presupuesto municipal no es un tema rígido 100%, o sea, esto es un esquema que se va a cumplir en un 90 y tantos % muy alto, pero luego puede haber, y yo espero que haya más inversiones, y si podemos movilizar recursos para ello, ¿no? Para, en definitiva, terminar. La parte, por ejemplo, de uso tecnológico en el 3, me acuerdan ustedes, es el simétrico a donde está el Museo del Automóvil, grande. Esa no necesitará inversión nuestra, la que está ahí previsto, que hemos hablado de ello, nunca con el detalle que ustedes desean y que nosotros deseamos, hasta que no esté el tema absolutamente cerrado, pero que va a suponer un paso muy importante en la Málaga del futuro, desde el punto de vista de la enseñanza y de la investigación en materia de la sociedad digital, si me permite usted, ¿no? Entonces, eso tendrá, digamos, una capacidad de inversión propia que no necesitará esfuerzo nuestro. Y quedaría la parte que podríamos llamar cultural, museística, como quiero llamarle, que necesitará una parte de aportación, que es a la que queda por definir. Entonces tenemos una partida aquí que podrá permitir iniciar, completar, si tenemos luego capacidad presupuestaria adicional, que siempre procuraremos tener. Ustedes saben que a lo largo del año hemos movilizado más recursos de los que se prevén inicialmente, pero esto es, digamos, la fotografía de nuestras posibilidades hoy, que tenemos que tener un presupuesto que nos guíe, ¿no? Y este es el que hemos hecho con toda responsabilidad y con todo pragmatismo, ¿no? De todas formas, yo tengo una duda. El módulo 5 para uso administrativo, ¿esto no estaba adjudicado? Está adjudicado con 2 anualidades, me parece que era. Anualidad, quiero recordar, del año 13 y 14. Esto es... No. Pero tiene una parte reducida, ¿no? Es lo que tiene el 13. Sí, cómo no. Lo que se trata es del módulo 5, que es lo que se está ejecutando ahora mismo y que tiene que terminar, porque va financiado con FEDER en este mismo mes, es el acondicionamiento de la estructura externa, los cerramientos y las instalaciones básicas. Y lo que se prevé con el presupuesto 2014 ya es el acondicionamiento de oficinas. O sea, lo que estamos haciendo hoy es el cerramiento externo y lo 2014 ya es el uso en sí que va a tener cada una de las plantas. Muy oportuna la aclaración de Mario Cortés. En los pues vamos a ver, voy a sacar yo mis papeles correspondientes. Los ingresos patrimoniales, sí, era 11.200, ¿no?
Sí, pero ¿está en qué capítulo exactamente? Era ingresos patrimoniales. En transferencia de capital, ¿no? En el 7. Sí, sí. En el capítulo 7, tiene usted ese dato, son 11.600.000, y luego tenemos algo de transferencia de Unión Europea. Le contesto ahora más en detalle. De Unión Europea este año es un año, tanto en corriente como en inversión, un poco perdido, porque se convierte en un año difícil. La tramitación del nuevo programa marco 2014-2020 tendrá efecto más a partir del 15 y del propio 14, ¿no? Y notaré usted, o sea, tiene más mérito, lo que subrayo es hecho, que nosotros crezcamos en inversión sin tener el apoyo de fondos europeos como en años normales, porque este año es un año difícil en tema de fondos europeos. Por eso la cantidad que tenemos de transferencia de la Unión Europea es muy baja comparada con la anterior, con una bajada enorme, casi un 90 y tantos %, una bajada enorme. Quiere decir que hemos manejado en el año anterior presupuesto 2 millones y pico, cerca de 3 millones de euros en financiación europeo, que ahora brillan por su ausencia, pero por esa razón, por el tránsito de un marco comunitario a otro marco comunitario. Y la cantidad más importante que tenemos es el que está previsto, el ingreso en el convenio de Martirico, que saben ustedes que es un convenio que tiene su calendario absolutamente ajustado, renovado y consolidado, quiero decir que no está sujeto a sorpresas ningunas, como otros convenios, como consecuencia del retraso, para mí, injusto e inmerecido que se le dio a esta ciudad en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Junta de Andalucía, cuando iba a ser aprobado en 2009 y se aprobó 2 años después. Vale, que no vamos por las ramas, alcalde. No voy por las ramas. Yo le informo a usted para que se sitúe en el contexto bien. 11.600.000, ¿sube o baja con respecto al año pasado? ¿Y cuánto sería el convenio de Martirico y cuánto de la Unión Europea? Tenemos un incremento importante, porque el convenio de Martirico, yo no recuerdo. ¿El transfer de capital? Por eso, hay un incremento importante, hay un incremento total de 91%, a pesar de la bajada de Unión Europea. En la cifra que teníamos de convenios eran unos 3 millones y sube un incremento de 200 y pico %. ¿Y todo menos ¿Perdón? del convenio? Del convenio de Martirico, sí. O sea, de 3 millones sube un 200%. ¿Cuánto sería Sí, la cantidad? exactamente a 11.600.000. Hay una diferencia como de 9 millones de euros aproximadamente, o 8 millones y pico. Alcalde, ¿cómo este año sí se va a materializar o va a pasar igual que en 2013? Pues mire usted, tenemos la voluntad de que se materialice, necesitamos que la obra de los famosos transformadores se desarrolle. Puerto y Endesa tienen ahí la palabra. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de colaborar en la cantidad que tiene que poner el puerto sin tener obligación de hacerlo. Estamos interesados más que nadie porque tiene muchas finalidades, que el cubo sea un elemento potente en la vida de la ciudad, para la ciudad en sí mismo y también como complemento al puerto, tanto el 2 como el 1. Los dos muelles, todo lo que hay en el 2 y sobre todo en el 1, le viene bien que el 1 sea un elemento económico y de vida, de tirón, ¿no?, en su atracción de visitantes, ¿no? ¿Saben ya cómo lo van a hacer? O sea, ¿qué va a haber en el club? Eso es un tema que informaremos, pero cuando ponemos una cantidad es porque tenemos previsto efectivamente desarrollar un proyecto interesante ahí, pero permítame que ese tema hoy, como estamos de presupuesto, no lo mezcle y hablaremos de ello más adelante. No, te iba a decir que ustedes están presupuestando 2 millones de euros aproximadamente, me parece. Eso es 2,5, hay que recordar. Claro, esto se vendió en su momento como una forma de colaboración público-privada. ¿Cuánto va a aportar el privado para devolver? No tanto, ¿eh? Nosotros en ese tema no hemos hablado de colaboración pública-privada tan claramente, historia. Fíjense que el año 2013 también pusimos una partida significativa, por lo menos de 1.400.000, 1.500.000, de ese orden. Hemos hecho un esfuerzo mayor para subir ahí. Ahí había una posibilidad, recuerdan ustedes, hace unos años habló de nuestra entidad financiera, y lo digo en términos de cariño, ¿no?, pero ese proyecto se ha modulado de otra manera. Pues, si Unicaja hubiera dicho voy, pues estaban los brazos abiertos nuestros, ¿no? Pero ese tema, lógicamente, y lo hemos entendido siempre, nadie interpreta mis palabras como echar en cara a Unicaja nada, lo más mínimo, ¿no? Y estamos dispuestos a todo tipo de colaboraciones conjuntas, ¿no? Sí. En cuanto a impuestos y en cuanto a deuda a los bancos, o dinero a los bancos, ¿cuánto sube exactamente o baja con respecto al año pasado? Bajamos, la deuda a los bancos baja, ya le he dicho. El tanto por ciento, el año pasado, por ejemplo, se recaudaron 73 millones según las cifras que ustedes dieron entre los intereses y la amortización, ¿sabes? Hubo que pagar, lo que dice usted, hubo que pagar, sí. ¿Cuánto, si sube o baja con respecto al año pasado? Y los impuestos lo mismo, si se va a recaudar más o
Pues mire usted, de intereses debemos de pagar menos porque debemos menos dinero que el año pasado. A lo largo del 14, los intereses que habrá que pagar y además el tipo de interés debe de haber, ya tirar del tema de nuevo, vamos a ver. Nota, ya se la mandamos, buena nota. No, pero sí podemos contestar, No tenemos. Esos 23 días que saca la parte proporcional. La parte proporcional de ayuntamiento. No lo tenemos, de los 20... No, hombre, lo que se me aclara, los datos que yo tengo aquí son del consolidado. Y yo le he estado dando a usted datos del perímetro municipal en cuanto a la deuda, ¿no? De amortización. La amortización le he dicho con mucha precisión, 44 millones en la parte que es perímetro municipal y el resto, que son, me parece, como 13 millones, o hasta 50, ahí tengo la duda, no, porque el resto debe ser hasta 50, ¿no? Porque la parte de la PI es que lo que no se contabiliza aquí, pero... Vamos a ver, porque su la pregunta no sé. es respecto a lo que computa en el Banco de España, ¿no? Sí, no, pero nosotros hablamos del importe total de los intereses el año pasado, igual que lo damos este año. ¿Qué ocurre? Que la deuda del ayuntamiento respecto al año pasado baja un 6,10%. De ahí hay una parte de amortización y una parte de intereses. Entonces, el importe total que dábamos antes era 23,50, que fue el dato que dimos el año pasado. El alcalde ha hecho matización especificando claramente de esto cuánto se computa cara al Banco de España, que serían 44. De esos 50, 44. Y de los 23 no tenemos ese dato a cuánto sería, que me imagino que serán pues 20, 19, habría que calcularlo. Una proporción. Porque ese dato no lo tenemos porque no está dentro del informe de estabilidad, digamos, que pide el Ministerio, no por otra cosa, pero se lo calculamos y se lo decimos exactamente, pero que estamos con el mismo criterio que el año pasado. Sí, a ojo yo lo calcularía 19. Exactamente. 19, 18 y pico, por ahí. Si no, Por ahí anda, por proporción. a ver, solamente decirlo. ¿Para qué? Se lo dan. ¿Qué cosa? La recaudación. Sí, le he dado los datos, uno por uno. Pero si se lo he dicho todo. Pero, pues sí, he hablado de incremento, he dicho, sube tanto, se lo he estado diciendo todo, ¿eh? Se lo vuelvo a repetir. He puesto indirecto, ¿no recuerda usted que le he dicho el ICIO decrece el 1,64%? Pero claro, sí, pero fíjese usted, cuando en total... No, este dato no es. Mira, vamos a coger esto. No, aquí está, lo comenta el directo y la bajada de las tasas. Que no sí. Es que hay que verlo todo junto, ¿no? Directo, pero tenemos que verlo también con que el Estado, en el indirecto, por ejemplo, sube levemente porque la participación en la estructura del Estado sube. No es nuestro impuesto. Es que la política fiscal del Estado le permite, a la hora de participar nosotros, dar una cantidad que supone un incremento. Nosotros, a la hora de clasificarlo, lo metemos en impuestos indirectos, claramente. Pero el nuestro, en indirecto, baja el 1,64%. El total, por lo del Estado, sube un 1,72%. En tasas de ingresos, tasas y otros ingresos, que no lo hemos comentado, hay una disminución importante, de un 4,30%. Decrece la tasa de masa, decrece la tasa de ayuntamiento en tasa de basura. El Estado, en la parte de indirecto, un 3,31%, que supongo que es fundamentalmente IVA. Supongo. Pero también debe ser, está también la participación de impuestos de petróleo, me parece, tabaco, etcétera, todo lo que está en la cesta de impuestos de la reforma de las haciendas locales del año 2002, ¿no? Entonces, el tema tiene su complejidad. Y en los directos, yo me he ido a explicarle a usted claramente. No. Los indirectos, el ICIO el 1,64. Los directos sube. Lo que pasa es que había algunos que bajaba, como era el de vehículo, por ejemplo. Le he dicho, vehículo bajaba, y baja, 4,22. IBI sube. Sí. ¿Recaudación de qué? De directo, sube. El total sube. Exactamente un 5,38%. ¿Por qué? Porque hay un incremento de un 20,88, se lo he dicho a usted, en plusvalía. Plusvalía no afecta a todos, afecta a quienes vendan. Y porque había unas, se quitaba algo, que había unas disminuciones.
Sí. Pero igual que, por ejemplo, actividades económicas no le importa a todos los ciudadanos, pero es un decrecimiento de unos 74, todos los ciudadanos lo que le afecta, Nieves, es, claramente, vehículos que tengan vehículos, que decrece, baja un 4,22%, baja. IBI, los datos que yo tengo aquí, sube un 2,7%. Eso ha sonado, pero ha sido un golpe, no ha explotado nada. Simplemente, bueno, mientras sea un golpe no pasa nada. Un 0,2% de incremento. El tema IBI. ¿Ha quedado claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo sé que esto de los presupuestos es un lío. Este año he procurado no estar en tantas cifras e irme al resumen para no aburrirles a ustedes, pero no sé si al final... Simplemente por terminar con el asunto del cubo. A ver. Será por tanta importancia el tema de yo quería saber, ¿cuánto pone ese dinero? ¿Cuánto se le va a exigir al privado para digamos, adecuar el espacio? Lo del cubo. Bueno, es que no sabemos todavía si, en principio será más bien una acción pública con colaboración privada, tenemos que hacerlo por una colaboración privada que hay que buscarla más en el mantenimiento que en la inversión. De todas formas, estamos abiertos a la colaboración en la inversión también. Pero, no. A ver, nosotros hemos puesto una cifra que es importante. Sabemos que no es el 100% de lo que necesita el cubo. ¿Está claro? Es más, para la inversión de adecuación. ¿No es el 100%? No. Viene a ser más o menos el 50% de lo que cifras así globales, según los arquitectos, pueden necesitar, porque esos son 6.000 metros cuadrados. No olviden ustedes la magnitud del cubo, que es importante. No, eso hay que ponerlo en su globalidad. Es lo lógico. ¿Tendrían garantizado, digamos, algún tipo de promotor privado que estaría dispuesto a ponerlo? Permítame que yo no entre en detalle, permítame que yo diga que tenemos un esfuerzo ahí, que contemplamos una colaboración privada para la adecuación y contemplamos luego en su mantenimiento un esfuerzo conjunto, se verá en otros años, obviamente, el mantenimiento, no tanto en el 14, conjunto público y privado. Y en el caso del Benítez, ¿qué es lo que se proyecta para 2014? Pues mire usted, obras que traten de hacerlo lo más utilizable posible. Creación de zonas de espacios de acogida, zona de aparcamiento, que va en el borde, en el perímetro sur de la propia espacio de la finca, mejora del propio vallado exterior, lo que en la primera atacada de obras que estamos haciendo ya para empezar ahora, en lo que queda de año, pues no se aborda y es necesario hacer. Ahí la previsión que tienen es, como usted comentó, que mediados de año, más bien finales de 2014, puede estar abrir sus puertas, digamos. Más bien final de 2014, seamos realistas. Tiempo luego de licitar y de ejecutar las obras. Pero en cuanto antes, queremos que sea cuanto antes. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. A ver. A ver. No, simplemente preguntarle porque hay ayuntamientos que ya han anunciado que van a renunciar a la prestación de los servicios de dependencia de la Junta de Andalucía por la deuda que iban a la provincia. Quería preguntarle por la situación de Málaga, si se puede dar ese caso y la deuda que... Renunciar, dice, a la actuación. A los servicios, a prestar esos servicios. O sea, no hacerlo. No, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Creemos, hombre, vamos a ver. La Junta de Andalucía, no sé la cifra exacta, estará en torno a 30 millones de euros, lo que en total nos puede ver de impuestos y de convenios, etcétera, ¿no? De un y otro tipo. Pero siempre hemos sido comprensivos hacia ese tema, lo hemos recordado alguna vez, pero nunca en plan, como digamos, de una crítica frontal y sí, con comprensión, sobre todo cuando hay momentos presupuestarios difíciles. También entendemos y aspiramos que la Junta haga sus presupuestos lo más serios y ajustados posible, ¿no? Pero nosotros haremos el esfuerzo de mantenerlos. En el bien entendido que lo que se nos debe se nos pagará. O sea, es como anticipar. Estamos anticipando unos meses, podemos anticipar más meses, pero llegará un momento en que no será viable si son muchos años, ¿no?, de retraso, es evidente, ¿no? Pero eso también podía permitir que la Junta concentre su capacidad en los ayuntamientos que tengan menos capacidad, menos pulmón financiero, si me permite usted, menos tesorería para poder aguantar. Nosotros no que estemos nadando en la tesorería, ¿no?, permítame esta frase, pero tenemos capacidad, estamos pagando 21 días, de poder, sin retrasar los pagos, queremos seguir pagando pronto a proveedores, poder sostener los servicios, buscando la máxima colaboración institucional. Y eso permitiría que si un ayuntamiento, no lo sé cuál, ha podido decir yo no puedo aguantar más, pues la Junta concentre su capacidad en atender ante ese ayuntamiento y no vamos a protestar por ello. Si la Junta lo hace con objetividad, con sentido común y con deseo de resolver los problemas,
pues ese es el camino que debe haber. ¿La deuda sería de esos 30 millones por tema de dependencia? No, global. Yo la dependencia no me la sé, exactamente, algunos millones de euros, pero no. Usted dijo claramente, y forma parte de la discusión, de la adenda que van a negociar antes de poner el metro, el asunto de la explotación. Yo querría saber si se puede saber cuánto está dispuesto a pagar el ayuntamiento, porque usted dice, tarifa del año 2004, 1,97. No somos responsables, y al ayuntamiento me refiero, de vaivenes y diferencias presupuestarias de la obra. Y hay que tener en cuenta lo que va a suponerle a la AMT la puesta en servicio del metro. Con esos elementos, usted ha hablado de un porcentaje o una cantidad. Se puede abordar de muchas maneras, y lo hablé con el delegado. Ese día él mismo habló de la posibilidad de hablar de porcentaje, supone reducir el porcentaje, obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando de un porcentaje que se aplicaría a unas cifras más altas, ¿no? La dificultad que tenía aquel día abordar ese tema, yo lo entendí, y no creo que la Junta ahí jugara a no ser transparente, sino que nos decía la realidad, es que ellos no tienen claro todavía cuál va a ser la tarifa técnica, tienen que cerrar ese tema con la concesionaria. Pueden hablar de más plazos de explotación, que le daría un escenario diferente, más plazos de concesión, ¿no? Un escenario diferente en cuanto a la propia tarifa, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso nosotros queremos, lógica defensa de los intereses municipales y por entender que es lo lógico y lo natural, de hablar de tarifa de la de entonces, que me parece era 1,94, quiero recordar. ¿Y por qué hablamos de la AMT? Pues porque en el propio convenio nuestro del año 2003 se habla de la necesidad de un plan intermodal, de que no haya afectación al transporte público, mantenimiento del empleo en el transporte público, etcétera. Esos conceptos que lo que queremos es compartirlos un poco, no sea solamente el esfuerzo municipal, ¿no? Hemos hablado, se ve ya en el año 2004 como hay un efecto nuestro, ¿no? Entonces que se tengan en cuenta esas cifras y eso pues se resten de la otra cantidad. Pero como ven ustedes, estamos abordando con mucha seriedad este tema. Podríamos haber planteado otra postura más maximalista, aludiendo a la situación de crisis, etcétera, pero también queremos ser comprensivos, porque la situación de crisis afecta a todos, pero ustedes saben de sobra que en esta materia, nosotros no somos responsables de que el metro se haga por concesionaria, lo hemos dicho muchas veces, no creo que fuera un acierto, lo dije aquel día y el otro día en la reunión, con todo respeto a la concesionaria, que tiene todos mis respetos, valga la redundancia, pero hubiera sido mucho mejor la obra pública directa por la administración autonómica, con fondos europeos, como se ha hecho en otras autonomías, porque resulta paradójico que Madrid, que tiene una renta muy superior a Andalucía, muy superior, haya sido capaz de hacer metros con el 80% de fondos europeos, 80%, como fue el metro al aeropuerto, y aquí no se haya sido capaz de hacer eso. Y mientras tanto se ha estado poniendo en marcha con fondos europeos obras tan disparatadas e innecesarias como un AVE de Antequera a Sevilla, que ahora se deja abandonado porque no hay recursos para terminarlo. Los centenares de millones de euros que se han enterrado o aplicado a esa obra inacabada podían haber servido para hacer metro de Málaga, metro de Sevilla, de una manera que no le complicara la vida ni a la propia Junta, que nos preocupa también, porque es en definitiva dinero de los andaluces, ni a los ayuntamientos respectivos. Y este tema, una vez más, lo digo con toda claridad, como siempre procuro decir las cosas, ¿no?, en esta materia. A ver si me quedo claro. Los datos que usted manejó el otro día, antes de la reunión, me parece recordar que apuntaban que, de acuerdo con los parámetros económicos de 2004, al ayuntamiento le hubiese correspondido aportar anualmente al metro en torno a 7 millones de euros a la explotación. Era una previsión, sí, más o menos un cálculo. Si ese parámetro como válido, usted dice que el año que viene el ayuntamiento tiene que ingresar o transferir a la AMT 1.300.000 euros de más por la puesta en servicio del metro. De una parte del metro, porque el metro va a empezar a funcionar de Vialia para allá. No, lo que quiero decirle es que a esos 7 millones, de acuerdo con su teoría, habría que restarle los 1,3 millones ese primer año, que serán bastantes más millones de aportación municipal a la AMT el año sucesivo. Lo que pasa es que los 7 de Vialia para allá no serán 7, serían menos, también, calculo yo, vamos, eso es un tema. Depende del contrato que tenga la concesionaria y la Junta y cómo lo arreglen finalmente. Los acuerdos que ha habido, que nosotros no hemos conocido hasta posteriori, cuando se ha modificado el contrato entre ellos, Junta y concesionaria, han ido subiendo la tarifa técnica, y a eso no hemos referido, y por tanto teniendo unos efectos económicos luego en mantenimiento más claros. Yo es un tema que es a la Junta a quien le corresponde contarlo, y ellos quizás quieran contarlo cuando quede negociado del todo. Y les invito a esa transparencia, porque es un ejercicio de responsabilidad decirlo, y los ciudadanos tienen que saberlo, pero yo no tengo los datos y no puedo decirlo. Pero lo que está claro es que lo que usted quiere es que lo que le va a costar de más a la ciudad el mantenimiento de la AMT por la puesta en funcionamiento del metro se rebaje. ¿Por qué? Porque la filosofía del convenio permite argumentarlo de esa manera, permite argumentarlo de esa manera.
Que sí, que sí. Que sí, pero es que está dicho, pero es que hay algo. ¿Por qué se comenta eso? Usted recordará, porque usted es joven, pero de juventud, veterano en materia del metro y experto en materia del metro, como nosotros quisimos estar en la sociedad, con un 10% del capital, cosa que la consejera negó esa posibilidad. ¿Por qué queríamos hacer ese esfuerzo? Precisamente para colaborar en la coordinación del metro y la MT, para que el empleo que hemos defendido y defendemos de la MT, y que conste que la solución de bus coordinado con el metro no es simplemente, que también podría entenderse como un esfuerzo para mantenimiento de empleo en la MT, pero evidentemente la línea de ese mantenimiento y de esa coordinación está en esos párrafos del convenio, que yo siento no tener aquí, si no se lo leería exactamente, de buscar, y hay que aprobar un plan intermodal que prevea todo eso. Como eso no se ha hecho, como no hemos estado en la sociedad, como no hemos estado participando en ese tema, no hemos podido influir en esa cuestión, decir, hombre, cómo, si es necesario personal, puede pasar de la MT al metro, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Como todo eso no se ha hecho, es lógico que nosotros planteemos esto, porque somos inocentes de que no se haya hecho todo eso. No sé si me explico. Durante años no hemos tenido participación para nada. La primera ocasión que hemos hablado conjuntamente con la comunidad autónoma y la concesionaria ha sido en estas 2 reuniones, porque la hemos pedido nosotros. Tenía que haber sido este verano, lógicamente, cuando estaba detrás de todos estos temas. Es algo que nunca entenderé ni comprenderé por qué no se ha hecho así, pero así ha sido, ¿no? Y aprovecho que usted me pregunta por el metro para aclarar una cuestión sobre el tema tranvía y bus coordinado o metrobús, como queramos llamarlo, que es que la alternativa era o tranvía o no hay metro. No, pero eso lo dice los vecinos, ¿no? Lo digo a la opinión pública, porque... Bueno, es que... Sí, pero como a efecto de recoger las noticias, como se recogen las noticias, se pongan los titulares, se da una imagen o se da otra, no es se acepta el tranvía a cambio de dinero, no, se acepta el tranvía porque era o tranvía o no hay metro. ¿Ha quedado claro? Es así. Yo intenté por todos los medios que quedara perfectamente aprobado un documento que permitiera desbloquear los fondos del BEI para que hubiera metro, para que se abriera, lo ya hecho, y funcionara y siguiera las inversiones, dejando abierto a una decisión muy rápida de un grupo de expertos, aceptando lo que el grupo de expertos, especialistas, dijera. Expertos que se podía conservar. No hubo manera de ese tema abordarlo y tal. Lo digo con toda, sin que estas palabras mías rompan la cordialidad y el acuerdo del otro día, lo más mínimo. Pero sí quiero dejarlo claro, porque no me parece justo que se dé otra imagen por quienes pueden transmitir la imagen, que son ustedes, mis queridos amigos y queridas amigas de los medios de comunicación de Málaga. Bueno, le vino muy bien el asunto también. No, lo que pasa es que una vez este tema dicho y resuelto, yo ya había comentado, lo dije el 27 de septiembre, que había que hablar de todo esto y resolverlo. Es que la historia no es, hemos acordado y ahora, no. Para que lo que hablamos y acordamos, con comillas, en el sentido de que es provisional, tiene que estar en un contexto global que se hable de todo, ¿no? Bueno, hemos sido muy flexibles en que no se plantee el convenio nuevo todavía, una parte sí, con el tema de las inversiones, pero yo creo que ha dado un espíritu muy constructivo de colaboración. Creo que la Junta debe valorar la colaboración nuestra, porque permite ese desbloqueo en base a la rigidez de la cuestión del tranvía, que no se nos explicó las razones de por qué tenía que ser así y solo así, y que lo que queda por hacer se haga en los términos más positivos para todos. Muchas gracias.